La siguiente información corresponde a conclusiones personales respecto a la contestación de mi solicitud de información pública, número de folio 330-0245-23000046 y 330-0245-23000039 en la Plataforma Nacional de Transparencia. Dirigida a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor. La principal advertencia que concluyo respecto al caso de estudio de la NOM 247-SE-2021 es el contenido de la presente exposición, y los documentos obtenidos serán compartidos a solicitud del interesado a mi persona. Es importante aclarar que la Profeco no contestó todas mis preguntas, por las razones que expone en sus documentos, pero su contestación es suficiente para advertir el riesgo en el que se encuentran la inmensa mayoría de los sujetos obligados a la normativa en cuestión. La siguiente información corresponde a mi solicitud de información pública, número de folio 330-0245-23000039 en la Plataforma Nacional de Transparencia. Dirigida a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, Subprocuraduría de Verificación y Defensa de la Confianza, en específico al Administrador de Procesos de Verificación de la Procuraduría Federal del Consumidor. En materia de la NOM 247-SE-2021 del 18 de septiembre del 2022 a enero del 2023. 1. Se encontraron 281 denuncias a proveedores prestadores de servicios en el sector inmobiliario, las cuales ya fueron atendidas por la Profeco. 2. ¿Cuántas visitas de vigilancia? Respuesta: 0, respecto a visitas de vigilancia. Recordando que las visitas de vigilancia de la Profeco son preventivas, da la oportunidad de corregir errores con los apercibimientos recibidos, se nos invita a cumplir la ley. 3. ¿Cuántas visitas de verificación? Respuesta: se localizaron 44 resultados relativos a visitas de verificación. Recordando que las visitas de verificación de la Profeco son de naturaleza correctiva, basados en una denuncia que puede llevar sanciones. 4. ¿Cuántos procedimientos de imposición de sanciones existen? Respuesta: se localizaron 2 resultados relativos a procedimientos por infracciones a la ley. La Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza, en su búsqueda de archivos y documentos en su banco de datos, Administrador de Procesos de Verificación, localizó un solo resultado de septiembre del 2022 a enero del 2023, respecto a resoluciones administrativas en materia de la NOM 247-SE-2021, la cual contiene incumplimientos a la norma en cuestión y los criterios aplicados en concreto, además de la multa aplicada. El caso de estudio 005533-2022, en su versión pública, nos advierte, entre otras cosas, que el sujeto obligado, que no registró sus contratos de adhesión, antes de la fecha del 20 de junio del 2022, fue sujeto a la aplicación de una multa por 4.000 veces la UMA del 2022, dando un monto de 384.880 pesos. Para dimensionar esta multa, recordemos que un contrato de adhesión tipo tiene una inversión de 919 pesos con 78 centavos, y un contrato de adhesión no tipo de 1.938 pesos con 38 centavos. Asimismo, el número total de contratos de adhesión registrados en el RECAL de Profeco es de 35.874, no hace falta explicar que el número de sujetos obligados en todo México rebasan por mucho esta cifra. Asimismo, un sujeto obligado puede estar expuesto al cumplimiento de más de un contrato, por lo que podemos jugar con una aproximación de cuántas multas puede aplicar Profeco en este momento, y cuánto dinero puede recibir por ello. En cumplimiento a la orden de visita de verificación de fecha 14 de octubre de 2022, personal adscrito a la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de la Procuraduría Federal del Consumidor, llevó a cabo visita de verificación en fecha 18 de octubre de 2022, en el domicilio de la empresa denominada Colbas, SADCV, con el objeto y alcance de constatar que 1. En ese establecimiento no se apliquen métodos o prácticas comerciales coercitivas y desleales, ni cláusulas o condiciones abusivas o impuestas en el abastecimiento de productos o servicios. 2. Se respeten los derechos y obligaciones derivados de las relaciones de consumo, informando y respetando los precios y tarifas, exhibiendo de manera visible el monto total a pagar por los bienes, productos o servicios que se ofrezcan al consumidor. 3. Se informen y respeten los términos, cargos y demás condiciones aplicables a la transacción comercial. 4. Se cumpla con las promociones y ofertas anunciadas.
5. Se entreguen las facturas o comprobantes respectivos. 6. Cuando se ofrezca garantía se entregue por escrito y se indique en qué consiste, la forma de hacerla efectiva, la cual no podrá ser inferior a 90 días. 7. No se niegue la venta, adquisición, renta o suministro de bienes, productos o servicios que se tengan en existencia o se anuncien como disponibles. 8. No se realicen prácticas discriminatorias, de selección de clientela, condicionamiento de servicio, o reservas del derecho de admisión. 9. Que la información difundida por cualquier medio o forma sea veraz. 10. Que se entreguen las cantidades ofrecidas. 11. Contar con el contrato de adhesión debidamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor. Esto de conformidad con el artículo 96 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, señalando que la Procuraduría, con objeto de aplicar y hacer cumplir las disposiciones de esta ley y de la Ley de Infraestructura de la Calidad, proporcionando los elementos informativos al consumidor de conformidad con la norma oficial mexicana NOM 247, SE 2021 Prácticas comerciales, requisitos de la información comercial y la publicidad de bienes inmuebles destinados a casa-habitación, y elementos mínimos que deben contener los contratos relacionados, a efecto de garantizar y proteger los derechos de los consumidores y la equidad y la seguridad jurídica en las relaciones de consumo. Si bien es cierto que el verificador de la Profeco, al momento de practicar la primera diligencia de verificación, al sujeto obligado en cuestión, apercibió al visitado, para que subsane la irregularidad o práctica comercial abusiva detectada, no contar con su contrato de adhesión, dentro de los 10 días hábiles inmediatos posteriores, para ofrecer sus pruebas, conforme al artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, de nada le sirvió presentar su contrato de adhesión como medio de prueba pública documental, debido a que el registro de su contrato fue el 23 de septiembre del 2022 y para la fecha del 17 de noviembre del 2022 todavía no contaba con aprobación. Previamente conviene acotar que el transitorio primero y segundo de la NOM 247, SE 2021, vigente refieren. Primero, la presente norma oficial mexicana entrará en vigor a los 180 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo, los sujetos obligados conforme al capítulo 6, deberán ingresar a la Procuraduría Federal del Consumidor, el trámite de registro del contrato de adhesión, dentro de los 90 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. De lo anteriormente reproducido, es de precisar que el pasado 18 de septiembre del año 2022 entró en vigor la norma oficial mexicana NOM 247, SE 2021, que establece reglas para proteger a los usuarios de contratos dolosos en operaciones inmobiliarias, misma que fue publicada el 22 de marzo de 2022 en el Diario Oficial de la Federación y que en su segundo transitorio, otorgó a los sujetos obligados ingresar a la Procuraduría Federal del Consumidor el trámite de registro del contrato de adhesión, dentro de los 90 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación, el cual feneció el día 20 de junio del 2022. De lo antes expuesto por el promovente, es menester señalar que no le asienta la razón, toda vez que perdió de vista que la NOM 247, SE 2021, si bien es cierto que entró en vigor a los 180 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, esto es, el día 18 de septiembre del 2022, también lo es, que todos los sujetos obligados deben contar con el contrato de adhesión, esto es, debieron de haber realizado las gestiones necesarias dentro de los 90 días naturales contados a partir del día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, de tal suerte que el último día para poder solicitar el registro de su contrato ante esta Procuraduría Federal del Consumidor fue el 20 de junio de 2022, lo anterior con el fin de cumplir con la norma oficial mexicana una vez que ésta entrara en vigor, lo cual en el presente caso no se actualizó, ya que la persona moral realizó el pago del registro de contrato de adhesión y lo subió al RECAL, el día 23 de septiembre de 2022, por lo que se advierte que existe una errónea interpretación por parte de la representación legal de la persona moral, al afirmar que ellos están cumpliendo con lo señalado en la multicitada norma, dado que dejaron de observar sus excepciones. En conclusión, la infractora al momento de llevarse a cabo la visita de verificación por personal autorizados de esta Procuraduría, el día 18 de octubre del año 2022, se constató que el establecimiento visitado tiene como actividad comercial
La prestación de servicios de intermediación en la compra-venta inmobiliaria sin contar con el contrato de adhesión debidamente registrado ante la Procuraduría Federal del Consumidor al momento de la visita. La Procuraduría Federal del Consumidor, para el despacho de los asuntos, cuenta con diversas unidades administrativas, las cuales tienen delimitadas sus atribuciones, que para el presente asunto, se informa que la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de Conformidad, con lo dispuesto en los artículos 3, 4, fracción tercera y 15 y 26 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor, y 1 y 3 del Estatuto Orgánico de la Procuraduría Federal del Consumidor, tiene delimitadas sus atribuciones, principalmente para practicar la vigilancia y verificación a establecimientos comerciales a efecto de comprobar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor, la Ley de Infraestructura de la Calidad y las normas oficiales mexicanas, cuya verificación y vigilancia corresponden a esta Procuraduría, dar atención y seguimiento a las denuncias presentadas por los consumidores, en contra de los proveedores y aplicar las sanciones por infracciones a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Infraestructura de la Calidad. Finalmente, en lo conducente a, ¿qué debió hacer el sujeto obligado para evitar la multa? Respuesta. Los prestadores de servicios de bienes inmuebles destinados a casa-habitación deben cumplir con los requisitos informativos señalados en la NOM 247-SE 2021. La siguiente información corresponde a la Dirección General de Contratos de Adhesión, Registros y Autofinanciamiento, Unidad de Transparencia de la Profeco, y se hace de su conocimiento en virtud de la solicitud de acceso a la información 330-0245-23000043, respecto al registro ante Profeco de los contratos con el que se comercializan los inmuebles contemplados en la NOM 247-SE 2021. Pregunta. Los contratos que deban registrarse y no se registren, contienen una causa de nulidad relativa en perjuicio del proveedor, esto debido a que se produce la ineficacia de los actos realizados en contra de las normas legales y corren estas al 100% en beneficio del consumidor, quien puede aprovecharse de todos los efectos del contrato, garantías, enganches, anticipos, etc., de compraventa. Respuesta. Primero, los contratos de adhesión de registro obligatorio, que no consten inscritos ante la Procuraduría, no producen efectos contra el consumidor, con fundamento en artículo 87, párrafo segundo de la Ley Federal de la Protección del Consumidor. Segundo, las cláusulas que, debiendo registrarse, no hayan sido contempladas en el contrato de adhesión, y que contravengan los intereses o derechos de los consumidores, no producen efectos en su contra, de conformidad los artículos 87, párrafo segundo de la Ley Federal de la Protección del Consumidor y 54 del Reglamento de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Tercero, el consumidor adherente goza de las prerrogativas obligatorias que debe contener todo contrato de adhesión, al tenor de la Ley Federal de la Protección del Consumidor o normativa, aun cuando no hubieran sido incluidas, de manera expresa, en el clausulado del formato contractual de que se trate, de conformidad con el artículo 86 ter, párrafo primero, fracción 4 y párrafo segundo de la Ley Federal de la Protección del Consumidor. Cuarto, no resultan válidas si se tienen por no puestas las estipulaciones mediante las cuales el proveedor se posibilita. 1. Modificar unilateralmente los términos y condiciones pactadas. 2. Sustraerse de sus obligaciones. 3. Liberarse injustificadamente de su responsabilidad. 4. Trasladar su responsabilidad a un tercero que no sea parte del contrato. 5. Disponer términos de prescripción inferiores a los legales. 6. Imponer el cumplimiento de ciertas formalidades para la procedencia de las acciones promovidas en su contra. 7. Obligar al consumidor a renunciar a la protección de la ley. 8. Sujetar la relación de consumo a la competencia de tribunales extranjeros. Lo anterior, en términos del artículo 90 de la Ley Federal de la Protección del Consumidor.